Bueno, y en otro tema, también otra cosa que ha crecido muchísimo, como nunca en los últimos 30, 40 años, es el movimiento del dinero. Y eso ha generado grandes cuestionamientos que han surgido y que se relacionan con la regulación es necesaria para poder identificar, frenar, sancionar delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal. Hoy se ha puesto sobre la mesa como uno de esos mecanismos la posibilidad de limitar el uso del recurso de amparo y de suspensiones para evitar, por ejemplo, el pago de impuestos infinitamente, como pasa con Ricardo Salinas Pliego, o el congelamiento de cuentas que se encuentran bajo investigación. Y esto pues ha generado reacciones, inquietudes de quienes aseguran que pues esto desprotege al ciudadano de a pie frente a cualquier acción de autoridad, ya que el amparo como figura es justamente para eso. Entonces, nos enlazamos esta noche con el doctor Jaime Cárdenas, él es abogado constitucionalista, profesor de la UNAM, justamente sobre la ley de amparo. Muchas gracias por esta comunicación. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Azul. Un saludo y también al auditorio que nos ve y nos escucha. Pues a sus órdenes y para hablar de esta iniciativa tan importante a la ley de amparo. A ver, ¿por qué? Creo que eso es importante entender. ¿Por qué es importante esta iniciativa de reformas a la ley de amparo? ¿De qué adolecía esta ley de cara a los grandes retos que enfrentamos? Lo decías hace un momento, el juicio de amparo en los últimos años, diríamos que desde la reforma de 2013, que fue la última reforma importante a la ley de amparo, pues han existido muchos abusos. Por ejemplo, uno de ellos, Azul, tiene que ver con los créditos fiscales, es decir, los adeudos fiscales de grandes empresarios al fisco mexicano, al SAT, cuando concluían los juicios, cuando se dictaba o se dicta todavía una sentencia firme, los despachos fiscalistas que apoyan a estas empresas siguen impugnando, siguen presentando nuevos amparos, nuevos recursos, y entonces son juicios que se alargan indefinidamente. Como decimos en la jerga de los abogados, se chicanea el asunto y el fisco deja de recibir cuantiosos recursos, millonarios recursos que son necesarios pues para garantizar derechos sociales, programas sociales. Entonces, un objetivo, uno de los 4 o 5 objetivos fundamentales de esta reforma consiste en poner un límite, un alto, un tope al abuso del amparo fiscal. Otro asunto también muy relevante que tú mencionaste cuando me presentaste tiene que ver con la figura de la suspensión. La suspensión es como un juicio paralelo, un pequeño incidente, un juicio paralelo que sigue al juicio principal de amparo. También en algunas materias, como es la de lavado de dinero o las operaciones ilícitas que realizan las empresas fantasma, las factureras, pues la autoridad, por ejemplo, la UIF, determinaba un bloqueo de cuentas, un congelamiento de cuentas y mediante un amparo, una suspensión provisional, el juez liberaba ese congelamiento cuando evidentemente había presunción, una presunción muy alta de que esas cuentas bancarias pues se usaban para lavar dinero o para simular operaciones financieras de carácter ilícito. Entonces también mediante esta reforma, segundo objetivo, se busca poner un límite a los abusos de las factureras, de las empresas fantasma, para limitar al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco. Ese es otro objetivo muy importante de la reforma que propone la presidenta de la República. Un tercer objetivo tiene que ver con una serie de aclaraciones. Por ejemplo, en 2013 se incluyó en la ley de amparo un concepto nuevo para el derecho mexicano que se llamó interés legítimo, que permite que las personas acudamos al amparo aunque no tengamos una afectación directa en nuestro patrimonio o en nuestra libertad. Es decir,
vamos al amparo aunque no tengamos no se haya girado en nuestra contra, por ejemplo, una orden de aprehensión, o tenemos derecho a acudir al amparo aunque no perdamos nuestra propiedad o nuestra posesión. Por ejemplo, ¿cuándo? Bueno, cuando estamos en una situación jurídica en donde de manera real, efectiva, podríamos ser afectados, ¿no? Por ejemplo, somos parte de una comunidad originaria indígena y entonces hay algún megaproyecto privado o público, bueno, pues tendremos el derecho de acudir al amparo con lo que se llama el interés legítimo, Ujú. aunque no sea un interés jurídico. Esto se mantiene, esto no se deroga, no se limita, sino simplemente se redacta mejor conforme a los criterios, a la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos años. Ese es un tercer objetivo. Un cuarto objetivo tiene que ver con los plazos. Los juicios de amparo a veces se dilatan mucho en el tiempo, Sí. entonces ahora se establecen una serie de plazos para que el juicio de amparo sea más expedito y pueda brindar la garantía a los derechos humanos que el quejoso, que el ciudadano que presenta un amparo lo reclama. Y un quinto objetivo muy interesante, pues tiene que ver con todo este cambio tecnológico, informático, para que sea posible promover amparos, acudir a las audiencias, en fin, por la vía digital y no necesariamente presencial. Pero aquí quiero aclarar que eso no implica para las personas que no tengan cultura informática o que vivan en un lugar alejado donde no exista internet, que no se pueda presentar el amparo por la vía tradicional, es decir, por escrito, acudiendo a las audiencias de manera presencial. Estos, desde mi punto de vista, son los cinco objetivos principales y podríamos englobarlos en una idea. Se busca que el amparo sea accesible a los ciudadanos, se busca modernizar el amparo mediante la digitalización y evitar los abusos de los grandes empresarios que son sentenciados a pagarle al fisco y que evitaban pagarle adecuadamente al fisco en tiempo y forma. Y también la reforma tiene por propósito pues enfrentar a la delincuencia, combatir el lavado de dinero, combatir las empresas fantasmas y todas las operaciones simuladas que existen en el mercado financiero, bancario, de valores, etcétera. Creo que es muy claro, doctor, esta noción, este espíritu que tiene la reforma de ley en cuanto a generar una mayor eficiencia y accesibilidad, o sea, la parte de los plazos, los cambios tecnológicos, me parece a mí que ahí no hay gran debate. Nada más quisiera para cerrar en este minutito que nos queda, doctor, el tema de el límite a los abusos, que creo que es ahí donde se ha dado el mayor debate. Creo que es clave lo que usted plantea de que lo que se está poniendo es un tope, un límite, no es que no se pueda hacer uso del recurso de amparo como un derecho, sino que existen ahora criterios. Y ahí es donde, por ejemplo, me gustaría, si nos puede ilustrar rápidamente en el tema del tope, ¿cuál es el tope para No, usar pues una? sí, lo que no se puede, Azul, con el juicio de amparo, por ejemplo, respecto al interés que se llama simple, es que sin que un acto te vaya a afectar o que no tenga nada que ver con tu situación jurídica, pues tú puedas promover un amparo. Eso en Eso el está muy derecho bien. mexicano nunca ha existido. Voy a tratar de explicarlo brevemente que en 2013 la ley de amparo permitió que este juicio, este recurso o medio de defensa pudiera proceder cuando hubiese afectación al interés legítimo. Eso se mantiene en sus términos, solamente lo que hace la reforma que propone la presidenta es incluir criterios de la Corte que precisan el alcance del interés que se llama legítimo. Es decir, debe haber una lesión jurídica real, dice el artículo quinto, debe ser actual, debe ser diferenciada del resto de las personas y en caso de que se anulara un acto
o una decisión de autoridad eso dejara de producirte un beneficio. Esos son los criterios que la Corte que acaba de dejar el cargo, los integrantes, pues establecieron en su jurisprudencia. Lo que hace la propuesta de la presidenta es simplemente incorporar esos criterios jurídicos para que proceda el interés legítimo. Es decir, ahí no hay ninguna limitación, retroceso, regresividad, como han dicho algunos. Para mí, como te expliqué, Azul, o como traté de explicar, Ujú. la propuesta de la presidenta Sheinbaum lo que busca es que el amparo se use adecuadamente para proteger los derechos de las mayorías y que los poderosos, los delincuentes de cuello blanco, no abusen del juicio de amparo. Eso es todo y con eso puedo concluir esta interesante entrevista. Que es justamente el lugar en el que estábamos. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Creo que quedó claritita la explicación. Le deseo muy buena noche. Igualmente para ti, Azul, y para el auditorio. Buenas noches. Buenas noches.